Hola de nuevo, ahora es el momento de hacer un recorrido por la historia de los oficios de la construcción. La semana pasada estrenamos la serie y hoy veremos la segunda entrega acompañados de la directora documentalista de Estructuralia, Alicia Ozamiz Fortis, que además de directora de investigación y posgrado es profesora doctora de Historia Técnica de la Construcción en la Universidad Camilo José Cela. Muy buenos días, Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Y nos acompaña también Laura Díaz, que es jefe de obra y técnico del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid. Laura, buenos días, bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de esta serie que ya estrenamos la semana pasada. Alicia, se va a hacer un recorrido por la historia de la construcción. ¿Ha sido fácil acotar, quedarse con 10 profesiones de todas las que rodean la puesta en marcha, ¿no?, cuando se levanta una edificación? Bueno, esa decisión siempre es difícil porque, claro, hay un abanico muy amplio, ¿no?, de profesionales. Ahora bien, ha habido ahí una ayuda excepcional por parte de la Fundación Laboral, porque, claro, con los datos que tiene, pues nos ha hecho una muestra representativa que es bastante fiel a la realidad y además a la demanda existente. En ese sentido, yo no he tenido ahí mayor problema. Lo que sí ha sido difícil, podríamos decir, es condensar todo lo que se podría decir de un solo oficio en unas pinceladas. Ahí ya... Y luego que fueran de interés general, claro. Pero bueno. Laura, una de las cosas que nos enseña la serie desde el primer capítulo es que en una obra la jerarquía es fundamental, la organización también. ¿Qué eslabón de la cadena ocupan el jefe de obra y el encargado, para que todos lo entendamos? Pues el jefe de obra es la primera autoridad de la obra, es el máximo responsable de todo lo que ocurre en ella. Y el encargado mantiene contacto directo siempre con el jefe de obra y es el eslabón que existe entre este y los operarios. Dependiendo de la envergadura de la obra, puede existir otra figura que es el jefe de producción, que es el ayudante del jefe de obra. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en el maestro de obra. Alicia, ¿a qué momento hay que remontarse de la historia para encontrar el primer maestro de obra? A ver, grandes obras... podemos ver desde los orígenes de la civilización y también incluso de menor envergadura, ¿no? Entonces, en cualquiera de esas obras lo que está claro es que ha habido una organización, una dirección, unos trabajadores y sobre todo un saber hacer que es indudable. Ahora bien, la figura del maestro de obras en esas situaciones no tiene por qué ser literalmente la misma que en la situación del maestro de obras más próximo y que ya está en el documental, como puede ser el de la Edad Media. Ahí yo creo que podríamos, aunque haya existido una figura similar, yo creo que ahí podríamos remontarnos a la Baja Edad Media, donde tenemos ese perfil de formación y educación, incluso con unas modalidades también bastante variopintas, ¿no? Ahora, otra cosa también sería pues cuándo se extinguió el maestro, ¿no? El maestro de obras sí que ahí sí que está bastante clara que pudo haber diferentes circunstancias y haciendo un resumen podríamos ver que, por ejemplo, fue determinante el Renacimiento. Toda la incorporación de la tratadística italiana y con lo que es esa visión del maestro, con también la incorporación del fundamento de su saber en un maestro artista, pues exigió un cambio que algunos maestros se adaptaron perfectamente y entonces fueron los maestros científicos, de los cuales luego salió una cadena de profesionales posteriormente, y otros que acabaron manteniéndose, arraigándose a la tradición. Eso fue un factor fundamental. Otro factor importante también fue la aparición de las academias. Entonces ya las academias lo que hicieron básicamente fue regular de una forma reglada y oficial todo ese saber, que estaba hecho en los gremios y de una manera local. Toda esa combinación acabó haciendo pues que aparecieran los arquitectos, la alarices, o sea, de los maestros mayores, y luego también, por supuesto, el aparejador, que fue un punto de inflexión absolutamente fundamental para que ya ese maestro de obras que íbamos por ahí manteniendo, de diferentes intentos, porque hubo bastantes intentos, 3 por lo menos, de que se extinguiera, se terminara definitivamente en el siglo XIX. Laura, y el jefe de obra es el heredero, uno de los herederos del maestro de obra, pero ¿qué titulación se requiere para llegar hoy en día a ser jefe de obra? ¿Y qué cualidades son las que son más importantes en tu trabajo, en el día a día? Pues realmente la normativa española no legisla en cuanto a qué titulación específica es necesaria. Sí hace mención de que el jefe de obra será el que asuma la representación técnica del constructor en obra y que debe tener una titulación o experiencia profesional que le capacite para desempeñar esas funciones. Y normalmente suelen ser ingenieros o arquitectos porque lo ideal es que sea una formación fundamentalmente técnica. Y luego en cuanto a las cualidades, pues diría que debe tener buena tolerancia a la presión,
ser muy organizativo, una gran capacidad de planificación y de gestión económica. La especialización es importante, Alicia, es algo de lo que vamos a hablar mucho a lo largo de las semanas, hablando de construcción, pero hay un riesgo también de exceso de especialización. Bueno, lo que hay un riesgo es de pérdida de visión global. O sea, una especialización viene después de una formación general, precisamente para poder aplicar esa especialización. De manera que si la especialización es necesaria, no es un exceso. Bueno, pues enseguida vamos a seguir charlando con Laura y con Alicia, pero antes tenemos que entender quién era el maestro de obra. Nos lo cuenta esta segunda entrega de Los oficios de la construcción. No es posible levantar grandes obras sin una estricta jerarquía y organización. En la jerarquía más alta, los canteros y albañiles asumían simultáneamente los cargos equivalentes a arquitecto, constructor y maestro de obras. En el siglo XI, la figura del maestro de obras comenzó a consolidarse, alcanzando el mayor grado de atribuciones y prestigio en la Baja Edad Media, sobre todo en los siglos XIII y XIV del gótico europeo. En esa época el mundo de la construcción estaba agrupado en gremios, término que es sinónimo de regazo. Los constructores canteros o albañiles medievales, denominados masones, se organizaron en logias. El vocablo logia, en su origen, hace referencia al edificio o galería exterior a pie de obra donde se trabajaba a cubierto, se debatían asuntos del oficio y se descansaba. Regulaban la actividad laboral y la formación de sus asociados, estableciendo una estricta jerarquía entre ellos: aprendices, oficiales y maestros. A la organización se ingresaba de oficial, pero para poder ser admitido era requisito indispensable haber sido previamente aprendiz con un maestro u oficial del gremio y haber superado el periodo de aprendizaje tanto práctico como teórico. Cuando se conseguía el anhelado título de maestro, comenzaba un largo peregrinaje que podía durar toda una vida, en pos de nuevos conocimientos que se adquirían con las obras de otros maestros constructores. Se lograba así una formación personal, de individuo a individuo. El maestro de obras era experto en el arte de construir y un excelente organizador. A él le correspondía asegurarse de que los diferentes grupos gremiales trabajaran como un equipo, de la forma más eficaz posible. Ser maestro era toda una filosofía y un comportamiento de vida. Lo importante era la obra a realizar para la posteridad, y no la fama o el protagonismo. Por esta razón, la mayoría vivieron en el más absoluto anonimato, y se desconoce quiénes eran. Símbolos identificativos de los maestros masones fueron las propias herramientas de trabajo. Así, la escuadra, el compás y el nivel y la plomada significaban medida y equidad. También enlazaron su actividad con la religión, creyendo que su trabajo era una continuación de la tarea constructora de Dios, como así lo expresa la figura simbólica de Dios arquitecto del universo. A lo largo del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los gremios ya muy debilitados fueron desapareciendo. Tras una pérdida paulatina de atribuciones, la enseñanza de maestro de obras desapareció definitivamente en 1871, poco después de la formalización de los estudios de aparejador en 1855. La herencia actual del maestro de obras recae en nuestros modernos encargado y jefe de obra, así como en la dirección facultativa o dirección técnica,
responsables en su conjunto de que la ejecución se realiza conforme a lo proyectado. Ser encargado de obra requiere una gran experiencia y un importante dominio de múltiples disciplinas como topografía, replanteo, interpretación y ejecución de estructuras, entre otras. Por otro lado, no es posible concebir una obra moderna sin la figura del jefe de obra. Habitualmente es un arquitecto técnico o ingeniero que constituye el vértice en el que confluyen los intereses, muchas veces cruzados, de los distintos agentes participantes en la obra. Debe poseer notables conocimientos técnicos y, ante todo, una notable resistencia psíquica e importantes dotes de organización y liderazgo, cualidades imprescindibles para coordinar a los equipos multidisciplinares implicados. También se le exige una excelente capacitación en la administración técnica y gestión de la obra, tareas cada vez más exigentes, pues la sociedad demanda niveles mayores de seguridad, salud laboral, calidad y cuidado medioambiental. La directora documentalista de Estructuralia, Alicia Ozamiz Fortis, y Laura Díaz, que es jefe de obra, nos han acompañado durante esta nueva entrega de los oficios de la construcción. Laura, ¿un encargado de obra siempre aspira a ser jefe de obra o no necesariamente hay que subir de escalón en ese sentido? No, la verdad es que no es la tónica general. Los cometidos principales de un jefe de obra son de organización y control administrativo, técnico y económico, mientras que el encargado presta su ayuda al jefe de obra y lleva un control inmediato sobre la calidad del trabajo ejecutado. Esto se traduce en que los conocimientos técnicos y tan plurales que son necesarios para ser jefe de obra se suelen obtener por formación universitaria y, sin embargo, el absoluto control del proceso constructivo que tiene el encargado lo tiene gracias a sus años de experiencia a pie de tajo. Es fundamental, Alicia, que tengamos en cuenta que un experto, hay experiencia, hay una serie de factores que hacen falta, ¿no? En una misma fórmula tiene que haber especialización, experiencia. ¿Es fundamental para que todo esto acabe en un experto? Un experto requiere necesariamente una formación de calidad especializada, vamos, y luego también experiencia, eso es indudable. Pero si a eso le añadimos vocación, como pieza absolutamente fundamental, entonces no solamente ejercerá su trabajo bien, sino que lo hará con entusiasmo, y ese entusiasmo desde luego acaba contagiando al equipo y saliendo todo mucho mejor y además disfrutando de lo que se hace, ¿no? O sea, yo resumiría pasión, o no sé por qué orden, pero formación, experiencia y pasión. Es algo que quizás no había tenido yo en cuenta, es verdad. Laura, muchas veces tenemos la idea quizás errónea que a pie de obra sobre todo están hombres, pero por ejemplo en tu profesión, ¿qué proporción de mujeres desempeñan ese trabajo? ¿Hay muchas jefas de obra, hay muchos jefes de obra que son mujeres? Pues hombre, poco a poco, gracias a Dios, cada vez más. Sí es verdad que yo creo que la presencia de la mujer en los últimos años cada vez es mayor, pero sí es cierto que normalmente los cargos que ocupan son de mando. Los puestos de oficio todavía se resisten, aunque hay alguno que ya cada vez se ve más mujeres, como puede ser cerrajería, quizás gruistas y montadoras de placas de yeso laminado. Lo que hemos visto en el documental es que el maestro de obra era muy importante, ¿no? La formación de individuo a individuo era una formación muy personalizada. ¿Queda algo de eso, Alicia, hoy en día? ¿O esto se acabó extinguiendo y ahora mismo ya no tiene ningún peso, digamos? Pues fíjate, yo diría que incluso hemos mejorado, porque la enseñanza que se daba en esa época, básicamente regulada por los gremios a un nivel local y dependiente tan directamente de la formación de ese maestro, hacía que hubiera muchos maestros muy distintos. Y entonces, claro, dependiendo del maestro con el que tú estés, pues te transmitía inquietudes, y si no las tenía, pues no te las transmitía. Es decir, que era excesivamente en ese sentido a lo mejor coja o dependiente del maestro. Yo creo que lo fundamental y que se está consiguiendo hoy bastante, por lo menos ese es el espíritu, es la atención personal. La atención personal, que no es lo mismo que de individuo a individuo, pero sin embargo sí, y con una formación reglada, regulada, y que sea pues un poco en ese sentido la misma, ¿no? Y también es fundamental, por qué no decirlo, que el alumno quiera aprender, claro.
Y ponga de su parte, por supuesto. Que de todo tiene que haber. No solamente es el docente, también es el alumno, ¿no? Pues muchas gracias a las dos por habernos acompañado. Alicia, a ti te esperamos la semana que viene para hablar del encofrador. Muchas gracias. Gracias, Laura. Igualmente, gracias. Bueno, pues lo dicho, el capítulo 3 de los oficios de la construcción nos remite a la figura del encofrador y lo podrán ver aquí el próximo martes. Pero antes de eso, la aventura del saber les propone otros contenidos para empezar mañana mismo a partir de las 10. Aquí en la 2 tenemos una cita con la ciencia. Hasta entonces.